Vamos entonces a complementar. Vimos la colonización portuguesa de Brasil, este así llamado descubrimiento. ¿Cómo inició? ¿Qué fecha primero puntualizamos dentro de nuestra línea de tiempo para sintetizar? Realizamos una línea de tiempo. ¿Con qué inicia esta línea de tiempo? $1392. Ya, 1492, no olvidas, 1492. ¿Qué sucedió aquí? Hecho histórico. La Llegada española. Ya, llegada española. Bueno, no, voy a ir apuntando esto para solo que hay algún error. Ya, 1492. Después, fecha. 1500. 1500. ¿Qué sucede en 1500? Llegada, no se olviden del nombre, Pedro Álvarez Pedro Álvarez. Cabral. Gracias, Mateo. Siguiente fecha. 1503. 1503. ¿Qué pasa en 1503? 1503, suceso. Se arriendan las tierras de Brasil. Ya, se arriendan las tierras de Brasil a los financistas europeos. ¿Cuál era el objetivo de este arriendo? ¿Para qué se arrendó? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué iban a obtener los financistas europeos al arrendar Brasil? ¿No? Tomarán en cuenta para extraer principalmente madera. Tal vez si no lo puntualizamos, ese es el objetivo, extraer madera. Aquí se arrienda a estos financistas europeos con el objetivo de extraer madera. No le veían mayor fruto a Brasil, así que se lo arrienda para extraer madera. Por si acaso, tomarán en cuenta dentro de su organizador para que esté claro. Bien. ¿Qué más? Otra fecha. 1530. 1530. ¿Qué sucede en 1530? Primera expedición. Ya muy bien, la primera expedición para colonizar Brasil. Directamente hemos visto estas principales fechas. Sabemos que dentro de la transición entre 1503 y 1530 había este problema de los territorios, sobre todo de lo que era el reino de Portugal en América, es decir, Brasil, de franceses, ingleses y holandeses que fueron entrando en esta parte del territorio, que fueron invadiendo, pero directamente se data en 1534, y esto para complementar nuestra línea de tiempo, 1534, llegada de los franceses a América, ya directamente como el momento en el que los franceses llegan a América. Franceses llegan a América. Y 1550 los holandeses. Llegan los holandeses. Ustedes dirán, sí, pero profe, usted nos dijo que aquí hubo una invasión. Sí, fue el primer intento de ingleses, holandeses, franceses de llegar directamente al territorio. Pero
solo por medio de estas invasiones al Brasil. Aquí ya en estas fechas directamente llegan excursiones de estos países al territorio americano. Con eso tenemos una línea del tiempo y estamos más o menos ubicados dentro de la temporalidad de la cual nosotros estamos hablando. Como les digo, no se olviden ir subiendo, ya les habilitaré para que puedan ustedes subir esta línea del tiempo, que esté explicado los elementos que nosotros hemos venido recogiendo. Sí, no olvidarse esta perspectiva. Dice, no, pero un ratito no lo borro. Sí, no voy a borrar. 1492, 1500, 1503, 30, 34 y el 50. Tomarán nota de esas fechas, irán puntualizando lo que ya les pedí que hagamos y vamos a ver estos ciclos económicos. Siglo que estamos hablando principalmente en Brasil. ¿Qué siglo es? De 1500 a 1600. Del siglo XV al siglo XVI. Ya, muy bien. Finales del siglo XV y principalmente todo siglo XVI. Gracias. Entonces, no olvidarse que estamos hablando principalmente del siglo XVI, porque es ya realmente finales del siglo XV, 1492. Pero todo el proceso de Brasil se da durante el siglo XVI. Como les decía, no había mayor interés por el territorio brasileño, pero se fue dándole énfasis a medida que se le vio el potencial que tenía. Vamos entonces con el siguiente tema. Siguiente tema, ciclos económicos de la colonización, caña de azúcar y oro. Como les digo, la idea de haberles dado también los temas es que ustedes puedan ir comparando con lo que estamos puntualizando. Cuando hablamos de los ciclos económicos, estamos hablando directamente de este siglo XVI, ciclos económicos de la colonización. Durante el siglo XVI, llegó a Brasil el cultivo de caña de azúcar. Este cultivo de caña de azúcar desde las islas del Atlántico, de donde los portugueses abastecían del producto a Europa. Entonces se trae de otro lugar para sembrarlo en Brasil. Como veíamos anteriormente, tenían una serie de territorios que eran propiedad del reino de Portugal. De esos territorios en las islas del Atlántico, como ustedes pueden ir observando aquí, algunas de las islas en la transición hacia el Atlántico tenían sobre todo el cultivo de caña de azúcar. Se lleva de esas islas a Brasil para generar este impulso. Los comerciantes vieron en las costas brasileñas la oportunidad para desarrollar este negocio. Por lo tanto, el impulso fundamental en la época del siglo XVI será la caña de azúcar. ¿Por qué creen ustedes que un producto que nosotros hoy en día lo conocemos como tan sencillo como de diario vivir, habrá sido fundamental para el dominio como el azúcar? ¿Por qué será tan importante? ¿Cuál será? ¿Por qué determinar la producción comercial por un producto que nosotros lo entendemos como algo común? ¿Qué será?
¿Alguien, alguna idea? Bueno, vamos a ir pensando sobre esto. ¿Por qué un producto como el azúcar genera tantos réditos económicos? ¿Por qué será? Vamos a irlo analizando. Mientras tanto, para entender cómo se incrementó la ganancia de Portugal gracias a Brasil, debemos evaluar esta producción azucarera. La producción azucarera aumentó de 3.000 toneladas producidas en el siglo XVI a 200.000 en el siglo XVIII. Miren la importancia de haber invertido en este territorio, que aparentemente para principios del siglo XVI, sobre todo dentro de así llamado descubrimiento que se dio por la equivocación en la navegación y la llegada de los portugueses a Brasil, no tenía mayor interés que el de la madera. En cambio, el haber llevado de estas islas del Atlántico a Brasil la caña de azúcar, le permite ver los réditos en el incremento de la producción azucarera. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII hay un incremento sumamente considerable. Mientras los portugueses producían, los holandeses transportaban los cargamentos, procesaban y distribuían el azúcar refinada por Europa. Por lo tanto, aquí existió una alianza en una primera instancia entre Portugal y Holanda. Tomando en cuenta esto, comienza siglo XVI el cultivo de caña de azúcar que le da el impulso económico, sobre todo después de la expedición de 1530 y ya el retomar el país como tal, comienza a darse este incremento hasta el siglo XVIII de la producción de caña de azúcar con esta consideración. Los portugueses producían. No se olviden que todo estamos hablando de la caña de azúcar hasta este momento. Producían. Y existía una alianza con los holandeses. ¿Quiénes eran? Los que transportaban y comerciaban. Procesaban también y distribuían. ¿Quién creen ustedes que era el que tenía las mayores ganancias? ¿Portugal o Holanda? Holanda. Holanda, ¿Por qué razón? porque transportaban y también procesaban y distribuían las tres cosas. Y los portugueses solo producían. Ya, bueno, por una cuestión de lo que ustedes pueden observar, la cantidad de elementos que realizaban los holandeses, podemos nosotros deducir, pero sobre todo por una perspectiva, porque los holandeses distribuían azúcar refinada. Es decir, que los portugueses simplemente sacaban la caña y los holandeses
la procesaban y la hacían azúcar. Siempre un producto elaborado en costo es mayor a la materia prima. Comienza esta perspectiva a generar problemas entre los portugueses y los holandeses, y para 1624 los holandeses se habían ya instalado en Brasil, arrojando a los portugueses y mejorando la producción. 1624, miren este proceso histórico. 1500 se llega a Brasil, 1530 se genera toda esta expedición para colonizar Brasil. Se ve la oportunidad de llevar la caña de azúcar por parte de los portugueses de las islas hacia Brasil, pero se encuentran con un inconveniente. No pueden, no tienen todas las posibilidades para esa gran producción, entonces se alían con los holandeses. Esta alianza no genera mayores réditos en Portugal y les comienza a generar un problema que en 1530 se intentó solventar, las invasiones. Pero como había una alianza, en 1624 los holandeses ya se instalan en Brasil. Después de su llegada como tal, que la planteamos en 1550, para 1624, estos holandeses, este grupo de holandeses, comienza a separar a los portugueses y a mejorar la producción. Arrojan a los portugueses y mejoran la producción de azúcar. Mejoran esta producción. Sin embargo, en 1654, bajo este problema que se les presenta a los portugueses, porque la idea es que simplemente los holandeses transporten, procesen y distribuyan, pero los holandeses se instalan en Brasil y comienzan a arrojar a los portugueses y mejoran la producción, pero ya comienza a generar mayores réditos Holanda por esta perspectiva. Obviamente, Portugal no se iba a quedar con la situación que se les estaba presentando y deciden expulsar definitivamente de Brasil a los holandeses y a no hacer ningún tipo de trato ni ningún tipo de alianza por este problema que se estaba suscitando. Pero, ¿qué problema se les presenta a los portugueses? Que los holandeses se llevan sus conocimientos, su capital y los esclavos a los plantíos que poseían en las colonias. Vamos a puntualizar esto. Ya voy a poner un mapa actual de América para que evidenciemos esto. Mientras tanto, no olvidarse, 1654, holandeses expulsados. Son los holandeses expulsados de Brasil. Esto dentro de lo que nosotros podemos visualizar. Tratando de comprender
cómo se vino dando este proceso. A ver, vamos entonces a ir visualizando esta perspectiva. Solo miremos un mapa actual de América del Sur. Lo que es el territorio de Brasil, acá llegan los portugueses. Y ya sabemos todo este proceso. Comienza a darse mediados y finales del siglo XVI el interés por la caña de azúcar, traída de las islas del Atlántico que poseían los portugueses. Previo, recuerden que llegan los holandeses gracias a esas invasiones que se vinieron dando y el proceso que nosotros hemos ya puntualizado. Si nosotros observamos, aquí hay unos 3 países en América del Sur que de cierta forma descuadran dentro de la perspectiva. Surinam, la Guyana francesa y la Guyana como tal. Son colonias de los países que llegaron a conquistar, más que a conquistar, a invadir el territorio de Brasil. Por lo tanto, estos holandeses, el momento que son expulsados del territorio brasileño, llevan todo su conocimiento, todo su capital y todos sus esclavos a estos lugares. ¿Sí? Por eso esos territorios tienen ese nombre y tienen algunos el idioma mezclado con el idioma de sus invasores. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando los portugueses, vemos en el mapa el territorio, tienen una mayor extensión y pudieron expulsar a los holandeses de su territorio, no pudieron sostener la mejora que había dado Holanda a la caña de azúcar, porque todo ese conocimiento se llevaron con ellos los holandeses. Fue un duro golpe para Brasil, para la corona portuguesa, la caída de la producción. Esto desequilibró toda la economía. Si nosotros puntualizamos dónde se da la ruptura de la economía portuguesa, cuando se da la ruptura entre los holandeses y los portugueses. Porque no basta con tener el territorio, no basta con tener esa gran cantidad de extensión ni de plantaciones, sino que va más allá de eso. Se necesita sobre todo tener el conocimiento y los holandeses se llevaron ese conocimiento. Vamos a terminar con esta perspectiva. A inicios de 1700, el territorio brasileño se descubren yacimientos de oro. Entonces va a generarse un cambio. La caña de azúcar tiene una caída por esta ruptura entre portugueses y holandeses, pero para el año de 1700 se descubren yacimientos de oro. Y comienza a tener otra vez interés Brasil. Y luego se encuentran, además del oro, se encuentran diamantes. Entonces, durante este siglo, comienza a darse una transformación de la región y comienzan a generarse los procesos mineros. Vamos nosotros a dejar esto ahí. Estaremos ya hablando del impulso económico en la economía latifundista y la mano de obra esclava para tanto las exportación o, mejor dicho, el cultivo de caña de azúcar y así, sobre todo, para los
yacimientos de oro, para la extracción de oro. Con eso cerramos esta clase.